6 de la mañana a orillas del lago de Maracaibo. Ahorita. No estoy diciendo que yo tengo dos mayas, dije otro. A lo una, bonito, Robin. Mi nombre es Aníbal Gutiérrez. Me dedico a la pesca ya hace 3 años. No tenía ningún conocimiento de la pesca. Yo tenía mi puesto de verduras y hortalizas en el mercado centro cívico, pero la situación económica del país me conllevó, vuelvo y te digo, a salir a pescar. En Venezuela los socialistas llevan en el poder desde 1999. Su política económica y las duras sanciones impuestas en 2006 por Estados Unidos hunden año tras año al país en una crisis cada vez más profunda, a pesar de las enormes reservas de petróleo que este posee. Llega un día que comíamos masa. Eso era masa, hermano, en el desayuno, almuerzo, en cena. Los alimentos estaban escasos, estaban caros. Llegó un momento que mi hija mayorcita, ella se enfermó del estómago y me dice, papi, no quiero comer más masa, llorando. Y yo me acuesto con mi esposa y yo me empiezo a llorar. Aníbal y su amigo David salen a pescar todos los días al alba. Llevan unas mangueras viejas atadas a una especie de bote. En lugar de remos, utilizan unos platos de plástico. Y ustedes a pescar, a pesar de que están encima de algo que hay tanto dinero, ¿no? Soy el único de los muchachos que no sé nadar. Como te digo, se me bicha la tripa, caigo en el agua, el salvavidas no permite que yo me sumerja y quedo flotando. A un compañero, como murió Ramón hace poco, él sabía, supuestamente le decía un delfín que nadaba mucho, pero el tiempo, su experiencia no le valió de nada. Se ahogó. Salir a pescar en estos barcos improvisados es una actividad arriesgada y agotadora, pero es la única manera que tienen de alimentar a sus familias. Aníbal y su amigo tardan casi 1 hora en llegar a la zona de pesca, remando entre plataformas petrolíferas. Acá ha quedado, el 90% de todo lo que se ve aquí en el lago no funciona ya. Las perforaciones, las gabarras, los tanques. Durante más de un siglo, el petróleo del lago de Maracaibo fue la fuente de riqueza de Venezuela. En 2002, el gobierno de Hugo Chávez, el mascarón de proa del socialismo latinoamericano, comenzó a nacionalizar la industria petrolera. Ese fue el principio de la decadencia. Aquí en Venezuela hubo una crisis cuando el paro petrolero, aquí hubo un paro petrolero. El gobierno empezó a expropiar empresas privadas. Los inversionistas se fueron de este país, los españoles, los italianos, los franceses, los estadounidenses. Todos empezaron a irse porque el gobierno decía cosas, imponía. De que, mira, tienes que venderme esto a tal, producir a tal, y a ellos no les convenía. Y se fueron del país. Y empezó después la escasez de la gasolina, la escasez de los alimentos, la escasez del mismo efectivo, la moneda venezolana decayó por completo. O sea, nuestra divisa no tenía ningún tipo de valor. No, Venezuela en ese periodo, ese tiempo, hacia acá. La falta de mantenimiento de las instalaciones de la industria petrolera originó una gran contaminación ambiental. Aníbal no tiene más opción que pescar entre manchas de petróleo y algas venenosas. Aquí se derrama el petróleo, se bota, se pierde por millones de litros, de barriles, como llaman, se pierden, hermano. El gas natural se pierde. Todo aquí en Venezuela se pierde, porque dejaron de meterle mano
a la mayor empresa del mundo. Aquí llegaron una empresa australiana y unos rusos que la ingeniera se puso a llorar al ver la magnitud del derramamiento del petróleo que hay aquí en Venezuela. Ellos quieren o anhelan tener la riqueza natural que tiene Venezuela y aquí dejan que se desborda y se pierda como que si a nadie le interesara. A un 80%. La contaminación del lago, el petróleo, el derramamiento del mismo, el gas que emana, todo, mucho, el hierro que cae, todas esas cosas influyen a que el pescado sea más duro de buscarlo. Fíjate que este pescado hay picadita ya donde estaba al principio, pero uno lo deja botado por el tamaño del pez. Uno busca el pescado más comercial, que es el más grande. Hay petróleo flotando por todo el lago. Aunque las lluvias torrenciales recientes ocultan parte de la contaminación, las dimensiones del desastre siguen siendo patentes tanto en el agua como en tierra firme. Dentro y a orillas del lago hay actualmente 6.000 pozos de petróleo abandonados a su suerte, que ya no reciben mantenimiento. Luis Cobi es ingeniero de hidráulica mecánica en la universidad. Lleva años luchando para sensibilizar al gobierno y a la población local sobre los peligros de la contaminación ambiental. En vano. Esto que viene aquí es parte del derrame de petróleo que produce, por las presiones que ejerce el mismo balancín, ese es un gas que se fuga. Esos son recursos que verdaderamente se están perdiendo y que esto, por supuesto, trae contaminación ambiental y causa un peligro tanto para la población como para las casas donde tienen algunas tomas, pues, de manera irregular y no precisamente con las técnicas o las normas, especificaciones. En todas partes se aprecia la negligencia del Estado. Estos conductos tienen una función, es de drenar el caudal de agua que viene de las calles de los diferentes sectores. Cuando esto se precipita, por supuesto con el petróleo, quedan residuos acá de efecto de la gasolina o el queroseno, es decir, de los compuestos químicos que contiene el petróleo, y como consecuencia circula un alto grado de contaminación que destruye tanto la especie de algunos animales que subviven aquí, como el galápago, algunos pececillos, pero también contamina algunas siembras y cultivos y algunos animales. Ahí se ve todavía residuos de químicos, producto del petróleo, de sus derivados, que van por encima del agua residual que queda. Eso es bastante peligroso porque incluso todavía tiene características volátiles, que puede ser un peligro para cualquier descuido, bien sea de persona que con descuidada que puede tirar algo que puede producir una ignición. Además de las consecuencias ambientales, este abandono crónico tiene también graves repercusiones sociales y económicas. Sí, pues ahí se ve que tiene años que no lo vienen a revisar. Porque si lo vinieran a revisar, tuviera al menos pintadito y no tuviera el poco de monte alrededor. Eso tiene años que no lo vienen a revisar. Y como les dije, eso está trabajando quizás 20, 30 años que no... 10, 20 años. Mi nombre es Carlos Enrique Rodríguez Quiñones, tengo 60 años. Comencé en la industria petrolera desde muy joven, a la edad de 20 años. Yo estuve incluido en el paro petrolero y quedé cesanteado por el gobierno.
Diciembre de 2002. La huelga general de los trabajadores petroleros, iniciada clandestinamente por la oposición, sacude al gobierno. El presidente Hugo Chávez prohíbe la huelga, despide a la mitad de los empleados de la Compañía Petrolera Nacional y los reemplaza con nuevos empleados poco o menos capacitados. Comienzan así los problemas de la industria petrolera. Si me llaman, yo no trabajo en la industria porque voy a trabajar con alto riesgo. ¿Cómo entra uno sabiendo que ahí hay una bomba de tiempo? En agosto de 2012, la devastadora explosión en Amuay, la refinería más grande del país, reflejó el peligro de la situación. Un gran incendio arrasó la zona, que se saldó con 42 muertos y 130 personas con quemaduras graves. El drama puso de manifiesto la desastrosa gestión del sector petrolero por parte del gobierno de Chávez. Actualmente, el país sigue pagando las consecuencias de este accidente industrial. Su principal refinería continúa sin funcionar, por lo que Venezuela no puede satisfacer sus propias necesidades de gasolina. Aunque Venezuela posee los mayores yacimientos de oro negro del mundo, necesita importar petróleo. Lo hace desde Irán, uno de los pocos países que no respeta el bloqueo estadounidense. El resultado son colas interminables en las gasolineras, que son incluso más largas cuando el combustible se vende a precios subvencionados. El gobierno dice que es el bloqueo, pero en realidad es la falta de mantenimiento de la industria petrolera que no está en capacidad de producir la gasolina para el consumo interno. ¿Cómo está la situación? Las colas, el porqué. ¿Cuánto tiempo más o menos tienen haciendo la cola ustedes aquí? Bueno, ahorita tenemos casi más de 1 hora y media haciendo la cola. Lo que nos pasa es que tienen que darnos prioridad al transporte. Como no pueden hacer cola, nomás que nos dan cupo de 50 carros y nos dejan de último. La escasez de combustible ilustra el fracaso de la revolución bolivariana. Al igual que Carlos, alrededor de 20.000 trabajadores de la petrolera estatal fueron despedidos en 2002. Debido a la falta de perspectivas, algunos de sus antiguos compañeros participan activamente en la oposición. ¡Épale! ¿Cómo están ustedes? ¿Qué más? ¿Cómo está la vida? No es de otra, hay que seguir luchando por rescatar la democracia, recuperar la industria, recuperar el país como debe ser. Pues. Ese es el trabajo, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Bueno, no podemos descansar, hermano. Un solo hombre. Sí, esta dictadura está acabando con nosotros, acabando con el país, acabando con la economía, acabando con los petróleos, acabando con todo. Tenemos que trabajar para poder lograr recuperar este país. Claro. Nosotros sabemos que esta es una situación fuerte y difícil, nos va a costar mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero si nosotros dejamos este país en manos del comunismo, lo vamos a acabar y lo vamos a perder. Ya, vamos caminando. Bueno, yo no creí en el proyecto de Hugo Chávez, no, en ningún momento lo creí. Ya tenemos un paciente, un viejito. Los políticos de arriba viven una vida demasiado potentosa. O sea, si fuera culpa de las sanciones, todo el mundo viviera igual que, o sea, como quería el llamado socialismo, que fuéramos todos iguales. Eso no es culpa de las sanciones, es culpa de que en el momento que nos se saltearon a nosotros, entró mucha gente con poca pericia, sin pericia, para manejar el negocio del petróleo, que el negocio del petróleo no es que tú ves un balancín y no, estamos extrayendo petróleo, no, ya. No, eso trae estudios, eso trae una serie de trabajos para poder poner el barril de petróleo en los mercados internacionales. Tras su liberación, Carlos se decidió a empezar de nuevo. Abrió una pequeña tienda en Cabimas, justo a orillas del lago. La regenta con su esposa Ailín. Ella antes también trabajaba en la industria petrolífera. Ambos venden de todo, desde champú hasta figuritas de santos, artículos que a menudo se venden por piezas o al peso. Esto es sal marina que la compra la gente para... ¿va a comprar alguien ahí, mi amor? Bueno, ¿a quién? No. ¿Ya? ¿Qué se llama? Sí.
Como no tienen dinero para comprar o alquilar una tienda, tuvieron que recurrir al ingenio. Aquí había una sala de estar. Cuando quedamos desempleados, decidimos montar este negocio y tuvimos que dividir la cocina en dos partes, ¿sí? Cocina, comedor y negocio. Varios años. Sí, ya varios años, son 20 años con el negocito y aquí estamos luchando cada día más y con ganas de que nuestros hijos regresen. Es lo más importante. Mientras que Carlos y Ailín salieron a flote, sus hijos abandonaron el país por falta de perspectivas. Se ensució mucho. Y emigraron a países vecinos, Colombia y Chile. Un trago amargo para sus padres. ¿Y cómo está todo por allá? ¿Cómo está el frío? Te quiero mucho, mami. Chao. Chao, mi vida. Dios te bendiga. Dios me los bendiga a los dos. Ya, tira. Chao. Besito, besito. Se cogió el teléfono. Dale, mi reina. ¿Quién es? La hija. La hija y el nieto. En Bogotá con el varón menor. ¿Y se fue cuándo allá? Ella tiene 5 años. Le presento mis hijos. Carlos Alberto, El mayor. ingeniero mecánico. Gracias a Dios, cuando se fue del país ya estaba graduado. Carlin Judy llegó hasta el 7º semestre de ingeniería en agrónomo. Y Carlos David se fue bachiller solamente. Me da mucha tristeza, mucho dolor, porque en la primera crisis los dos trabajamos y estábamos construyendo la casa. Y, o sea, teníamos hasta 2 carros, 2 vehículos y la unión familiar. Estábamos todos juntos. Quedamos sin trabajo, pues todos nos tuvimos que poner a trabajar. Hasta los muchachos. Nos costó porque ellos estaban en las escuelas de PDVSA y hubo que sacarlos para escuela pública. Y luego, gracias a Dios, los pudimos inscribir en una escuela privada. Fue duro porque había que trabajar para pagar todo. Y pues la migratoria es la más dolorosa de todo porque uno no quiere separarse de sus hijos. La vida. En cambio ahorita no, ahorita el sueldo básico son 130 bolívares, pero como ahora tratan de dolarizar el país, son 12 dólares, 12, 13 dólares. Y la cesta básica salió, casualidad, antier salió que está en 450 dólares. ¿Cómo vive una persona con 12 dólares si la cesta básica, lo que necesita, requiere una familia de 5 personas, son 450 dólares? ¿De dónde? Esa es la gran diferencia. Con la desaparición de la compañía petrolera estatal, todo el castillo de naipes se vino abajo. Pronto las empresas que dependían de la otrora floreciente industria también tuvieron que cerrar. En 20 años, la ciudad de Cabimas ha perdido la 1/4 parte de su población. Más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país, en lo que constituye la mayor migración de mano de obra de la historia de América Latina. Algunos emigrantes pudieron comenzar una nueva vida. El pescador Aníbal no tuvo tanta suerte. Llego a Colombia sin conocer a nadie. Llego en un parqueadero en Maicao, La Guajira, durmiendo en una plaza, en un mercado, por 7 días. Los colombianos en sí, conmigo al principio se portaron muy mal. Muy mal, me decían venezolano, vulgaridades, muchas vulgaridades. Me trataban mal. Me empecé a caletear mulas, que llaman gandolas, de papa, de cebolla. Inclusive, el primer día me ponen a cargar 600 sacos de papa. Y yo monto mi puesto, puestico de verdura. Me iba bien,
fui progresando. Y me llevé toda mi familia. Tuvimos un tiempo en Colombia. Como la cosa estaba dura, ganaba solamente para el arriendo, la comida. Y le digo, no alcanzaba para... Tomó la decisión de venirme a Venezuela. Voté 2 veces por Hugo Rafael Chávez Frías. Luego no creí ya en el proceso, no creí más a raíz de todo lo que sucedió, de todo lo que se venía viviendo en esos momentos. A raíz de esa crisis que hubo acá. 10 o 20 dólares, porque ahorita que no tiene. En este momento, Aníbal y su familia solo viven de los peces del lago. Sí, pero que... Los riesgos para la salud no le preocupan a este joven padre. Es escamoso, el pescado tiene escama, correcto. Entonces él se llena del aceitoso, del petróleo, tú lo lavas, el pescado tú le haces así, ya él bota lo negro, correcto, del petróleo, el aceitoso, y tú lo escamas. Ya queda en cuero, ya no tiene ningún tipo de problema. Todos mis vecinos son mis clientes, conozco personas, ya tengo años pescando, ya se hubiesen muerto. Fíjate que se hubiesen intoxicado de comer pez del lago, pero no. Hasta la fecha no se han estudiado los riesgos del consumo de pescado de este lago. También sería recomendable analizar la calidad del agua potable de esta región ribereña. A las tuberías madre no le hacen mantenimiento, supuestamente que se explota una maquinaria, un motor de eso. Y por eso es que no bombean el agua todos los días como llegaba anteriormente. Yo, mi persona, cuando se me acaba la que puedo recolectar cuando llega el agua, tengo que pedir al vecino, mira, regálame 5 valecitos de agua para los carreteo, los lleno, para que mis hijos y mi persona tengan para bañarse. Fíjate, aquí se vive un calvario. En el agua potable sigue apareciendo petróleo. Al menos eso dicen quienes aún disponen de agua corriente. Yo dejé de creer en los que tienen el poder actualmente en Venezuela. ¿Qué hace el gobierno por nosotros, por mí como venezolano? ¿Qué hace el gobierno por mí? Nada, considero que nada. Venezuela se encuentra en un punto de inflexión histórico. Como consecuencia de la explosión del precio del petróleo crudo por la guerra de Ucrania y la escasez mundial, el petróleo del lago de Maracaibo vuelve a tener una gran demanda. Incluso desde el verano pasado, Estados Unidos ha comenzado a relajar las sanciones. Las empresas pueden volver a extraer petróleo. ¿Podrá la próxima generación de venezolanos beneficiarse de ello? Probablemente será difícil con el actual gobierno de Caracas.